Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos. Bien, vamos a verificar a ver por qué no escucho bien, pero denme un minuto, por favor, para validar esa parte. A ver. Bien, vamos a ver si ahora se escucha bien. ¿Tú no escuchas, Eduardo, ahí? Sí, le escucho bien aquí, ahora Yo, mismo. yo te escucho perfectamente también. Lo que sucede es que estoy tratando de escuchar, de colocar unos headphones, pero ahora le escucho, ahorita no le he escuchado. Por lo menos ahora le escucho por el auricular de la computadora. Un segundo. Ahora, podríamos hacer otra pruebita ahora. Si alguien puede, Sí, se escucha bien. ahora sí me escucho. Perfecto. Bien, señor, ya veo que la mayoría están por acá. Cuénteme cómo les ha ido en esta semana con las entregas y los trabajos. ¿Alguna duda en particular que quieran que les aclare antes de iniciar formalmente con la segunda unidad? Nelly, adelante. Sí, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Yo lo que quiero saber es, honestamente yo pude integrarme a la clase en el en la noche, anoche, fue que pude pasar por el aula. Y Correcto. aún no he completado las asignaciones. Mi pregunta es, ¿yo tengo oportunidad para completar todo? Sí, sí, claro. O sea, las actividades quedan abiertas. Lo que sí puede que tenga una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, pero sí, todavía está a tiempo. Ah, perfecto. Pero Muchísimas gracias. apenas estamos empezando, o sea, digo, en el sentido de que solamente ha vencido la unidad 1, o sea que sí puede ponerse al día en esta semana y ¿por qué no? Claro, Pues muchísimas gracias. siempre la orden. A ver qué más está por acá. Vamos con Madeline y luego con iPhone. No sé cuál es el nombre de esa persona. Buenas tardes. Eh, bueno, yo soy de la clase de los viernes, pero el viernes pasado no pude asistir porque estábamos en una actividad de integración de aquí del trabajo. Entonces, me gustaría saber si yo puedo reponerla el día de hoy sin ningún tipo de problema. Sí, sí, no hay problema. Puedes estar como oyente acá, no hay problema. De acuerdo. Gracias. Gracias.
¿Quién más tiene la mano levantada? Es posible que sea yo la que no Sí, se sí. vea Parece allá. como iPhone. Sí, no, es nuevo el equipo y aparentemente no le puse el nombre o accesé directo. Hoy estoy accesando desde el celular porque Ok. me agarró la hora y no pude llegar a la oficina. Y es probable que por eso, y como no hice el registro con el ID, con el todo, sino que entré directo, pues no sale mi nombre. Mi nombre es María Parrilla. Yo estoy, a mí me generó preocupación el comentario en WhatsApp de que podíamos entrar a validar nuestras calificaciones y los 3 entregables, que fue la presentación, el comentario en el foro de una asignación que usted puso y lo que había que subir, yo lo hice. Y yo entré al ID que dice calificaciones y todas esas cosas en mi caso están en 0. Sin embargo, yo puedo visualizar en la plataforma que están los entregables. Entonces, en ese sentido, me gustaría que luego que terminemos la clase, si gusta, me llama o lo vemos, a ver qué sucede y por qué no están calificadas. Obvio que lo hice porque usted indicó en el chat que validáramos nuestras calificaciones. Desde mi punto de vista era que todavía no estábamos calificados. Y me preocupó estar en 0 cuando he cumplido con todos los entregables. Es mi comentario. De acuerdo. Bien, vamos a verificar esa parte, porque lo que pasa es, por ejemplo, en la unidad general, permítame compartir mi pantalla. En la unidad general hay una evaluación que nosotros estuvimos hablando sobre ese punto la semana pasada. Entonces, esa evaluación, que es esta que tenemos por acá, esta evaluación le da una puntuación de inmediato. Esa evaluación usted la puede tomar cuantas veces desee y no tiene un límite de tiempo. Esa evaluación es en base al contenido de esta guía, en la cual ustedes van a comprender un poquito más sobre lo que es la modalidad virtual en Infotep. Entonces, ya de entrada, por acá, ya van a tener aquí esos 5 puntos obtenidos y no es necesario que yo los evalúe. O sea, inmediatamente usted toma esta evaluación, ya usted va a ver esa puntuación. En cuanto al foro de socialización, no hay una calificación per se en lo que es la participación en este foro, como les dije al inicio. No todos los foros son evaluables bien, porque hay algunos que no tienen evaluación por el origen de cómo funciona, pero no es que no tomemos en cuenta su participación, bien, porque en otros escenarios, si vemos que hay alguna calificación que está baja y para esa persona siempre participa y siempre está activa, entonces eso también se toma en cuenta, bien. Pero lo que puede estar pasando es quizás que si entregaron la actividad ya en el fin de semana, es probable que hayan algunas que estén pendientes de evaluar. Por ejemplo, si yo Eso ahora fue, mismo... yo lo subí el domingo, es correcto. Ah, Yo bueno, trabajé entonces, el domingo con eso. por ejemplo, si yo vengo aquí ahora mismo, me va a decir, bueno, mira, 25 participantes han enviado 11 y de esos 11, bueno, por ejemplo, parece que en este caso son 3 grupos de 25, bien, quizás este es el que menos ha entregado de todos. 7 personas necesitan calificar de los 11 que han enviado, o sea que quizás los 4 para completar los 11 enviaron antes del fin de semana y los 7 que están pendientes seguramente enviaron en el fin de semana y por eso, pero no se preocupen, bien, eso no es de qué preocupar, puesto que ese tipo de retroalimentación nosotros lo vamos haciendo con cierta periodicidad, porque el objetivo de esto es que vayamos haciendo el ajuste necesario y que no lleguemos al último día y que entonces te digan, ay, me quemé o ay, no aprobé. Bien, sino que cada cierto tiempo yo voy actualizando las calificaciones, se las voy suministrando, a veces le envío hasta un cuadro para que ustedes vayan viendo cómo van. Precisamente para eso, es parte del seguimiento. Si le faltó algo ahora, es muy probable que cuando ya actualicemos, entonces ya eso sí lo tenga ahí ya acumulado esos puntos. Bien, entonces, ¿alguien más? Veía como otra mano levantada por acá, pero ahora no la veo.
Bueno, señores, bueno, entonces vamos a iniciar porque tenemos también mucho contenido para el día de hoy que me gustaría... Ah, bueno, hay dos manos levantadas por acá. Vamos a ver. Héctor, adelante. Sí, igual saludando a todos. Buenas tardes a todos. En la guía, yo en uno de los, en el programa que dice el cronograma de trabajo, dice modelo de cronograma Excel básico. Ahí aparece el plan, dice unidad 1, todo lo que compone. Entonces, cuando yo vi el sábado, el domingo, me parece ya, que se habían colocado las informaciones de la unidad 2 y unidad 3, me di cuenta que en esta semana que comienza hoy y que termina el domingo, tenemos que completar a nivel de la plataforma. Y es un comentario pregunta para que usted me confirme. En esta semana que comienza hoy y termina el domingo, Correcto. si ya completamos la unidad 1, deberíamos completar de aquí al domingo todo lo que está puesto de la unidad 2 y unidad 3. ¿Es correcto? Es así. Ok, o sea que perfecto. Y ahí se podía acumulando. O sea que cuando veamos lo pendiente, todo lo que tenga que ver con esas unidades, deberíamos completarlo para poder ir al mismo ritmo de la clase. Sí, porque lo que pasa es que el curso está estipulado para que dure 3 semanas. Perfecto, perfecto. Okay. Entonces, ya para el próximo lunes, el fin de semana, habilitaríamos las dos unidades pendientes. Si se fijan acá, que a este documento que usted se refiere, aquí vemos el contenido por semana. ¿Bien? Entonces, la semana 1 habilitamos la unidad general y la unidad 1. En la semana 2, que es esta, habilitamos la unidad 2 y 3. Y ya en la semana 3 habilitamos unidades 4 y 5. Perfecto. Sí, eso era. Muchas gracias. Siempre la... Entonces, por eso les digo, no es bueno dejarlo para última hora porque realmente los fines de semana se complica un poquito. Vamos haciéndolo de a poquito, ¿bien? No hay muchas complicaciones tampoco. Entonces, en cuanto a lo que tenemos que ver el día de hoy, vamos a ir viendo las unidades para de esta manera que ustedes vayan viendo lo que tienen que hacer, ¿bien? Entonces, en la unidad 2 vamos a ver lo que es manejo rápido de información. Aquí vamos a trabajar lo que son algunas instrucciones. Tenemos aquí el cronograma que lo acabamos de ver. Y en las instrucciones vamos a trabajar todo lo que es el manejo de la información es rápido, lo que es el ordenado, el filtrado, el formato de muchas de las opciones de formato que tiene Excel. También la vamos a estar viendo por acá, los diferentes botones del mouse, los diferentes punteros, que eso también vimos parte de la semana pasada. Entonces vamos a profundizar un poquito sobre eso. Básicamente aquí tenemos como esa breve instrucción en la que nos muestra ese manejo del formato, haciendo como un breve resumen de lo que se va a trabajar. Ya en cuanto a lo que es la guía, en la guía ya se detalla mucho más, puesto que cada unidad dispone de su guía. Y aquí vamos viendo directamente algunas funciones de autorrelleno, lista personalizada, formato de celda, formato de bordes, formato de números, diferentes formatos que tiene Excel, que también lo vamos a ir trabajando. Un punto interesante a tomar en consideración es que las combinaciones de tecla en Excel son vital para nosotros poder trabajar de manera rápida. Ya con el tiempo, según ustedes vayan utilizando la herramienta, se van a dar cuenta que esto es realmente algo que les genera un valor adicional, un valor agregado a ustedes en cuanto a la productividad, en cuanto a qué tan rápido pueden realizar una tarea. El hecho de yo desplazar el mouse desde una esquina hasta otra me toma un tiempo precioso, que si yo con una combinación de teclas lo puedo manejar, realmente voy a ahorrar mucho tiempo. Las combinaciones de teclas, aquí yo tengo las más utilizadas y a la derecha tengo una breve descripción de lo que hace cada uno. Entonces, estas combinaciones pueden cambiar dependiendo del idioma del sistema. Por ejemplo, control G, guarda el archivo con el nombre, guarda el archivo con el nombre del archivo, con el nombre del archivo, la ubicación y el formato de archivos actuales. Si yo tengo que utilizar esa combinación en inglés, por ejemplo, utilizaría control S, que es de save, sabe, ¿verdad? Para guardar. Adelante. Tienen la mano levantada. O no sé si quedó levantada de la ocasión anterior. Creo que se le quedó así levantado.
Ah, ok, perfecto. Entonces, si se fijan aquí en español, la control S nos permite agregar o quitar el formato subrayado. Entonces, bien importante ver esa parte. Ya aquí vemos como lo que son el auto relleno, el auto arrastre. Creo que vimos parte de este contenido la semana pasada. La lista personalizada, bien interesante, esto lo vamos a ver también esta semana. Y así sucesivamente tenemos muchas opciones interesantes que vamos a ir desarrollando por acá. Si tienen conocimiento básico de Excel, les prometo que algo nuevo van a aprender. Bien, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, nada, vamos a ir. Entonces, esa guía tiene 17 páginas. Les recomiendo que vayan descargando las guías. Bien, puesto que cuando finalicemos el curso va a durar un tiempo disponible, pero luego va a desaparecer de su perfil. Entonces, es importante que guarden esas guías y las actividades, se crean una carpetita y la tienen ahí guardadita, porque si luego tienen que hacer alguna consulta, es más fácil para ustedes poder ver esa parte. Entonces, en cuanto al foro, vamos a estar viendo el foro de la unidad 2. En el foro se les pide que trabaje en la parte de listas personalizadas, que explique en qué caso aplicaría usted las listas personalizadas en su día a día. En este caso, la lista personalizada lo que nos permiten a nosotros es, voy a cambiar esto a inglés, sé que a ustedes les gusta inglés, idioma. Las listas personalizadas se utilizan cuando tenemos un uso frecuente de una lista de nombres, de artículos, de productos y así sucesivamente. Bien, entonces, por lo regular, ya el sistema trae algunas listas personalizadas, por ejemplo, Monday, si fuera el lunes, los meses del año. En esas son listas personalizadas que ya vienen por defecto, y cuando yo hago el arrastrado acá, ya él aquí me hace un autocompletado. Bien, entonces aquí podemos nosotros ver lo que son esas listas personalizadas que vienen prediseñadas con el programa de oficina que estemos trabajando. Bien. Entonces, ya si quisiéramos tener una lista personalizada propia, nosotros entonces podemos hacer eso también. ¿Cómo? Vamos a venir aquí al menú File, luego vamos a ir a Opciones, y en este cuadro que nos aparece, vamos a ir a la opción Avanzado. Aquí en la opción Avanzado, bajamos un poco, y aquí vamos a encontrar la opción de Edit Custom List. Edit Custom List. Bien. Entonces, en este caso, esta opción es la que nos permite a nosotros poder aquí crear nuestra propia lista. Si se fijan aquí, todas estas son listas. He agregado unas cuantas acá, que hay que borrar unas cuantas porque ya tengo muchas, pero bueno, no es obligatorio. Entonces, aquí tengo ya, por ejemplo, de marca de autos, tengo de nombres personales y así sucesivamente. Si se fijan, miren aquí los días de la semana ya vienen predeterminados, yo no lo puedo eliminar ni agregar. Los meses también ya vienen con el sistema y por eso no lo puedo ver. Bien, entonces, si quisiera yo crear una nueva, por ejemplo, entonces simplemente le digo aquí a crear nuevo, o sea, a mostrar nuevamente, proceso, File, Option, Advance, Edit Custom List. Aquí. Le digo agregar. Y aquí entonces puedo introducir el nombre. Por ejemplo, vamos a colocar Pamela Rodrigo Isaac Roberto Lisa. Si se fijan aquí, yo tengo cada uno de esos nombres con una coma. Bien, entonces inmediatamente yo le doy aquí a agregar. Él automáticamente me lo agrega aquí debajo y miren cómo se muestra aquí sin la coma y uno debajo de otro. Bien, entonces asimismo yo puedo darle a aceptar y ya aquí le digo también OK. Cuando coloco el primero, acá Pamela, y lo arrastro hacia abajo, entonces
Y aquí yo tengo una lista que se repite tantas veces yo la vaya desplazando hacia abajo. Bien, entonces esta lista personalizada usted la puede crear para cualquier producto que usted esté trabajando y que lo use con cierta frecuencia. También puedo utilizar las que ya existen. Bien, así, esa es la idea. Entonces, eso es lo que van a ver acá en el foro de la unidad 2, que es importante que comenten sobre él, agregando aquí su participación. También por acá tenemos lo que son los audiovisuales de nuestra sesión de hoy, en el cual se va desarrollando paso a paso todos los puntos que deben realizar de la actividad práctica. O sea que si siguen la secuencia del audiovisual, también van a llegar a un final satisfactorio. Entonces, ya entrando en la actividad, que es lo que tienen que realizar, como saben, nos gusta ese primer punto de aprender haciendo. Y uno de los temas con Excel básicamente es que cuando se toma un curso de Excel no hay mucha actividad práctica o no hay la actividad práctica suficiente. Entonces, si se fijan acá, tenemos 1, 2 y 3 hojas de actividad práctica que van a tener que ir realizando. Entonces, cada una de estas hojas tiene un bloque negro que es el bloque que contiene la instrucción del aula. Por ejemplo, en esta primera de acá nos pide fuente Arial Black, tamaño negrita y color de texto azul para el texto que está en A1. Si yo quiero ubicar la celda A1, sabemos que es la intersección entre la celda A y la fila 1. O sea, es aquí. Miren aquí el cuadro de nombre donde me indica en qué celda estoy ubicado. Entonces, ya aquí si yo quiero colocarle un tipo de letra y un tamaño, aquí yo puedo seleccionar el tipo de letra. Arial Black, mírenlo acá. El tamaño lo puedo seleccionar acá, 14. Negrita, lo puedo utilizar aquí, Control B, Default. Y luego nos pide el color del texto azul. El color del texto lo podemos configurar por el... Aquí está. Si nos dice un color de relleno celeste, realmente ya ahí lo voy a dejar. Perdón, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Cuando hablamos de azul, puede ser cualquier azul. Sí, en este caso sí. Incluso hasta con el color celeste en este caso, no tiene que ser específicamente ese. Ok, Puede ser un color que sea muy, ya el que les guste a ustedes. No vamos a ser como tan restrictivo, porque al final lo que queremos es que usted aprenda a identificar las diferentes opciones. De acuerdo, gracias. Siempre a la orden. Y si en dado caso ya mañana tienen una necesidad puntual, sepan qué hacer. Bien. Entonces, luego se nos pide por acá, bueno, el color del fondo, el color del relleno, lo vemos al lado del color de la fuente. Este es el color de la fuente del texto y este es el color del relleno. Entonces, el relleno se aplica a la celda o a las celdas seleccionadas al momento de presionar el botón. Entonces es importante también tener eso en cuenta. Luego nos habla sobre centrado respecto al ancho de la celda, respecto al ancho de la tabla. En este caso, Excel maneja el ancho, el centralizado por la alineación, por decirlo así, por celda. Bien, o sea que yo puedo bien aquí tener una alineación a la izquierda, el texto está alineado a la izquierda, pero acá yo puedo decirlo que en el centro o a la derecha. Bien, pero tenemos dos tipos de alineación. Tenemos esta alineación de aquí abajo, es la alineación que se le llama horizontal. ¿Por qué? Porque el texto, según yo le voy haciendo clic, se va desplazando en el horizonte, esa línea horizontal. ¿Bien? Ahora, si yo amplío acá el alto de la fila, me puedo dar cuenta que aquí tengo la alineación vertical. Clic acá, miren cómo sube, miren cómo sube acá. Bien, entonces puedo tener como una alineación en cruz, tanto horizontal como vertical. Entonces eso va a depender de qué tanto ustedes quieran realizar. Entonces, ¿qué sucede? Como la alineación es por celda, en este escenario donde me dice centrado respecto al ancho de la tabla, se está haciendo referencia
a que el centrado debe ser en base a este ancho. Para ello, yo voy a utilizar una función que se llama combinar y centrar, que es este, Merge and Center, que lo que hace es precisamente unificar todas estas celdas, convirtiéndola en una sola y centrando y alineando el contenido en el centro de esa nueva celda. De esta manera yo no tengo que modificar el ancho de la columna, sacrificando el otro contenido que se va a rodar a otro lado. O sea, si yo hago esto para que se centralice, ya este contenido de acá me va a salir en otro. Entonces no va a tener como esa relación bien al momento de ser impreso el documento. Entonces, por esa razón yo lo que hago es que utilizo esta función que lo que hace es combinar todas esas celdas en una sola y centrar el contenido en esa nueva celda. De esta manera, donde quiera que yo le dé clic a esa celda, ella va a encontrar como celda A1. ¿Ven? Va a ser esa única celda en ese ancho de la fila. Ya luego nos pide darle un poco de un grado de inclinación en el ángulo de esto. Para ello vamos a ampliar un poco el alto de la fila. Si se fijan, entre el número y otro aparecen esta doble flecha y yo puedo modificar el alto de la fila, al igual que puedo modificar el ancho de una columna. ¿Bien? Pero en este caso la modifiqué un poquito así el alto para que así cuando haga la inclinación del grado no se quede fuera. Pero entonces para yo inclinarlo, vamos a hacer un clic derecho sobre la celda. Vamos a ir donde dice Format Cell. Aquí, formato de celda. Y en este cuadro que nos aparece, vamos a ir al área de alineación. Aquí en la alineación yo puedo indicar cuál es el valor del ángulo que yo quiero colocarle. Incluso podría llevarlo hasta 90%, hasta 90 grados, perdón, de manera que el texto se vea así como vertical. Bien. Pero básicamente, si le doy a aceptar aquí ahora, ya veo que él tomó esa inclinación hacia arriba que les permite ver el texto de otra forma. Si se fijan, vamos como mostrando diferentes funcionalidades que al final lo que buscan es que usted vaya teniendo ese conocimiento. Vamos a continuar. Luego por acá nos dice que al texto que se encuentra en la fila 3, que es este, el encabezado, debemos colocar una fuente 13. Si se fijan, aquí no tenemos una fuente de tamaño 13. Entonces, básicamente hay pocos números impares acá, pero podemos insertarlo directamente aquí arriba y presionar Enter y ya él automáticamente lo sube. Bien. Luego nos pide aquí negrita, cursiva. Entonces aquí tengo negrita, cursiva, centrados horizontalmente. Centrados horizontalmente son estos de acá abajo. Y color de texto rojo y relleno rosado. Entonces, de texto rojo y relleno rosado. Entonces, si se fijan, acá vamos a ir realizando esas actividades y ustedes van a ir viendo el comportamiento. De hecho, por ejemplo, una de las formas en la que yo me doy cuenta si una actividad fue realizada correctamente es simplemente posicionándome encima de algunas de las funciones. Por ejemplo, esa configuración que yo acabo de hacer acá, si se fijan aquí, miren, aquí dice Calibri 11 y aquí no hay nada presionado porque estoy en estas letras, en estas palabras que no se ha hecho nada. Pero si lo posiciono aquí arriba, miren cómo aparece Calibri 13, que fue el número que le puse. Miren aquí el color del texto y del relleno. Miren aquí las opciones que tengo activas. Entonces ya yo me doy cuenta que se hizo la actividad. Es una forma de yo identificar. ¿Sí? Y de ustedes también identificarlo cuando tengan la necesidad de ver si tienen alguna opción aplicada, algún formato aplicado. Luego nos pide por acá que al texto entre A4 y F20 colocarle un centrado vertical y una fuente Arial. Desde A4 hasta F20, centrado vertical y una fuente Arial. Hay varios tipos de fuente Arial. Ahorita utilizamos la fuente Arial Black. Ahora vamos a utilizar Arial solamente. También hay Arial No, y así sucesivamente. Todas estas que están acá. Vamos a utilizar solamente Arial.
Luego nos pide por acá que al texto de la celda entre A22 y B22 aplicar el comando ajustar texto. Si vamos a esas celdas, miren aquí, A22 y B22, vamos a notar que hay varias celdas. La barra de fórmula, que es esta que está aquí arriba, le es de mucha utilidad a ustedes siempre. Tengan eso en consideración, esa barra. Esta barra es la barra de fórmula. Si se fijan, aquí solamente dice responsable, pero realmente dentro dice responsable de la selección. Yo podría hacer esto y ampliar esa columna. Pero, por ejemplo, si voy a archivo, imprimir, me doy cuenta que parte del contenido quedó en otra hoja. Y fue porque yo acá, cuando amplié esta columna, este contenido se giró hacia la derecha. Pero si yo quiero que todo salga como estaba en una misma hoja, aquí yo puedo deshacer los cambios, o sea que ese cambio que yo hice puedo darle hacia atrás y él automáticamente se deshace. O rehacerlo si me equivoqué. Entonces son funcionalidades que también puedo utilizar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo voy a modificar el alto de la fila. Aquí tengo el contenido, ¿lo ven? Voy a darle un poquito más. Y aquí, para yo utilizar esto, miren, aquí dice responsable de la selección y aquí dice Blanca Torres. Aquí está bien. Entonces, aquí yo puedo decirle con esta opción aquí arriba que se llama ajustar texto, que distribuya ese contenido entre la altura de la fila. ¿Lo ven? De esa manera yo no tengo que ampliar la columna para que el texto se vea completo. Entonces, igual acá lo puedo hacer así. Y ya luego, si quiero, entonces centralizo de manera vertical y ya aquí tengo mi contenido. Bien, entonces, esa función es muy útil, se utiliza muy frecuente. También, un punto interesante a tomar en consideración es estas cuadrículas que están acá. Ninguna de esas cuadrículas son reales a la hora de imprimir el documento. Por ejemplo, si yo vengo ahora mismo al File, Print, que es la vista preliminar, me doy cuenta que ninguna de esas cuadrículas aparecen acá, porque son imaginarias. Bien. Entonces, en este escenario, él me está pidiendo que en el rango entre A3 y F20 aplicar bordes de línea delgada al gruesa. Desde A3 hasta F20, hasta acá. Y aquí tengo la parte de bordes. Bien, donde ustedes pueden elegir el borde de su preferencia. Yo voy a colocar de todos los bordes, algo sencillo. Puedo ir nuevamente a File, Print, y ya puedo ver el cambio en cuanto a los bordes, antes de ser impreso el documento. Si hay algo mal aquí, es algo que ustedes tienen que corregir antes de imprimirlo para que no salga en la impresión. Pero hay otras exigencias. Por acá me dice que en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea azul. El contorno. Entonces yo simplemente aquí selecciono todo. Y cuando vuelvo a bordes, voy a ir a la última opción que me dice más bordes. Esta opción de más bordes me permite a mí yo poder personalizar el borde a mi necesidad. Por ejemplo, yo puedo decirle, yo quiero una doble línea, que lo quiero azul, y que lo quiero en el contorno, que es esta, la línea de afuera. Lo puedo hacer con la línea de adentro, la puedo hacer con todas estas que están acá. Y aquí lo apliqué, y miren aquí cómo se visualiza. Solamente en la línea de afuera, ¿no? Luego me pide que debajo de la fila del encabezado, aplicar una línea roja gruesa. Debajo del encabezado, vuelvo otra vez por acá, más bordes. Línea gruesa, roja. Y aquí puedo elegir si la quiero en la parte de arriba, en la parte de abajo, en el centro. Bien. Es como más personalizado. Aquí está. Así se vería. Bien. Para finalizar, entonces ya aquí debajo me dice que entre el rango de C23 y C27, aplicar una sangría. Entre C23 y C27 tenemos esto, que vienen siendo como subtítulos de esta parte que está acá. Entonces, aquí yo podría decir, agregamos una sangría, un clic
se aplique para todos o redúceme la sangría, dependiendo de la necesidad que tenga. A ver, entonces ya habiendo concluido esta primera parte, verificamos que cumplimos con todo lo que nos dice el enunciado y en base a eso entonces podemos seguir avanzando. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto hasta el momento? ¿Vamos bien? Todo bien. Excelente. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente. Aquí tenemos lo que son, vamos a empezar a trabajar en esta actividad lo que es los diferentes formatos de datos. Excel contiene varios formatos de datos, que son estos que están acá. Para todo hay un formato. Si yo voy a colocar un número, hay un formato de número. Si voy a colocar un valor monetario, hay un formato que lo representa. Si voy a colocar una fecha, hay un formato que lo representa, valor porcentual, y así sucesivamente tengo N tipo de formatos. El formato por defecto que traen las celdas de Excel es el formato general, que es este que está acá. Es un formato sin muchas, que no es, bien, no es como les digo, es lo más simple posible, lo más llano posible, con el objetivo de que nosotros podamos personalizarlo a nuestra necesidad. Ya en el estilo de millares, aquí, o sea, este que está aquí solamente como muestra. Ya en el estilo de millares, lo que dice aquí es lo que yo debo aplicar. Si se fijan aquí, todos están como general. Bien. Bueno, todos están como general. La idea es que usted logre identificar dónde aplicar millares. En este caso es por acá. ¿Dónde está? Acá. Entonces, cuando ustedes le dicen aquí millares, entonces ya él automáticamente le aplica ese formato. Si se fijan acá en la barra de fórmula, que es siempre su amiga fiel, que es la que contiene el valor de esa celda, el valor es 34448. Pero visualmente para nosotros el formato que elegimos acá le agregó coma entre la separador de 1000 y la parte de encima también. Entonces, de esa forma es que el formato trabaja. Bien, si seleccionamos este, por ejemplo, y seleccionamos acá contabilidad, se muestra de esta forma. Y aquí él me le agregó adicional a este un símbolo de moneda. ¿Lo ven? Pero aquí me está pidiendo el formato de moneda. Si yo vengo por acá y le digo acá ahora currency, que es monedas, entonces veo aquí que la diferencia entre currency y contabilidad es este espacio que tengo entre el símbolo y el valor monetario. Bien, o el número. Pero si quisiera aquí, por ejemplo, cambiarle el símbolo de dólar o de peso que tengo acá, entonces ya yo acá puedo seleccionar el de los más utilizados o de todos los formatos que tengo aquí disponibles, que son bastante, de diferentes monedas. Bien. Esa es la idea. Ya aquí si yo lo quiero cambiar a porcentaje, voy viendo también el funcionamiento. Cambio aquí a porcentaje. Y si lo quisiera cambiar a fracciones. Entonces la idea básicamente es que ustedes vayan conociendo las diferentes fracciones. Miren acá, fraction. Los diferentes formatos. Y lo bueno de esto es que usted puede darle formato hasta una celda en blanco. Bien, o sea, esta celda que está acá, yo puedo darle formato de moneda, por ejemplo. Y ya cuando yo ponga, por ejemplo, 1000, yo no voy a poner RD, peso, 1,000.00. Pongo 1000, presiono Enter y ya ella asume ese formato que tiene preconfigurado esas celdas que ya yo había configurado previamente. ¿Bien? Cuando le doy un clic y veo la barra de fórmula, veo que solamente está el número plano, lo que nos da a entender que sigue siendo un formato. ¿Bien? Ya aquí en la parte de personalizado, son formatos que nos permiten a nosotros poder hacer, realizar actividades un poquito más, que no están tan parametrizadas como esta que hemos estado viendo. Por ejemplo, si vengo aquí a más formatos de números, me voy a dar cuenta que esta es la misma ventana de alineación que utilizamos ahorita, pero ahora en la pestaña de números, aquí está todo lo que hemos aplicado, pero si vengo aquí a personalizado, justo, aquí yo puedo indicar
¿Cuál es el valor numérico que yo quiero que se muestre? Por ejemplo, en este valor personalizado yo quiero que me le agregue, por ejemplo, un símbolo numérico a los dos valores que veo que aquí tiene el máximo 2 valores. Entonces, si en este caso este tiene 1, este tiene 5, debe decir 0,5. Mire el ejemplo acá. Si este dice 0, si ese dice 50, debe decir 0,50. Si este dice 34, debe decir 0,34. Miren aquí cómo él agregó a cada uno valor, pero en la barra de fórmula solamente está el número plano. ¿Ven? Y por ejemplo, también aquí lo podemos personalizar con un texto. Por ejemplo, si ya está que está acá, yo vuelvo nuevamente por acá. More number formats. Custom. Y aquí puedo decirle, entre comillas doble, shift 2. El número es shift 2 para cerrar. Y coloco los símbolos de peso. De número, perdón. Los símbolos de número quieren decir que voy a utilizar los valores numéricos de la celda. Bien, por eso que le pongo esos dos símbolos de número. Entonces, va a decir, el número es 05, 50, 34, ¿bien? Esa es la idea. Vamos aquí a aceptar, pero el punto aquí importante es las comillas dobles que deben ser con shift 2. Bien, tanto al inicio como aquí en el cierre del texto. Y los valores numéricos que queremos mostrar. Cuando les ponga estos símbolos de peso de esta forma, quiere decir que la columna no es lo suficientemente ancha para el contenido que está aquí adentro. Entonces yo le vengo acá, le doy doble clic y ella se ajusta y me muestra el contenido. Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Sí? Adelante. Aquí había un micrófono abierto. Bien, entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer con esto? Esto es de gran ayuda. Lo que pasa es que quizás por el desconocimiento no lo usamos con tanta frecuencia. Pero, por ejemplo, algunos tipos de documentos que manejan información como estandarizada, sí, por ejemplo, el número de teléfono, también tenemos, qué sé yo, el número de cédula. Tenemos quizás el RNC de una empresa, que son números que ya tienen un estándar. Por ejemplo, el número de teléfono tiene lo siguiente. Abre un paréntesis, luego tiene un código de área que puede ser 809, 829, 849, cierra el paréntesis, luego tiene un guión, luego tenemos un número, un código quizás de la ciudad, por ejemplo, 566, y luego tenemos un código de la ubicación del teléfono, o sea, 8957. Entonces, imaginemos por un momento que nosotros tenemos que digitar 1000 teléfonos y tengamos que a esos 1000 teléfonos, a esos 1000 números de cédula o a esos 1000 RNC, tenemos que agregar ese paréntesis que se abre, ese guión y todo lo demás. Es una labor interesante, ¿verdad? Entonces, yo podría, por ejemplo, acá, seleccionar esta celda en blanco y aplicarle un formato personalizado y decirle, bueno, mira, tú vas a tener una estructura, tú vas a aplicar un formato para esa estructura que cumple con esto. Yo le digo, abre el símbolo de paréntesis, vas a tener 3 valores numéricos, que no sé cuáles son, esos son, le pongo ahí el símbolo de peso, de número, para que así él sepa que van a ser valores dinámicos. Va a cerrar el paréntesis, los paréntesis, los guiones, él lo transmite tal cual como en la posición que se muestran acá. Entonces aquí le digo valores dinámicos nuevamente, guión, valores dinámicos que cumplan con la estructura. El número telefónico, en este caso son 10 dígitos. Le digo aceptar. Okay. Y ya cuando aquí yo tenga que digitar el número telefónico, digo 809-555-9988. Cuando presiono Enter, ya él asume ese formato. ¿Ven? 849. Bien, entonces, esto a nosotros nos resuelve la vida cuando tenemos que hacer un trabajo de eso de digitación en Excel que conlleva todo ese formato
y que nosotros no tenemos que digitar. Entonces, también reduce muchísimo lo que es el margen de error. Entonces, luego, por acá tenemos otra hoja de formato. En este caso vamos a ver los formatos específicamente de fecha, perdón. Excel por lo regular maneja dos formatos de manera rápida, o los más frecuentes uso son la fecha corta y la fecha larga. Esta es la fecha larga y esta es la fecha corta. Y tienen un estilo muy similar a este que está acá. Esta es la fecha corta, estos son como de ejemplo, esta es la fecha larga. Entonces, aquí nos muestra unos ejemplos de una necesidad puntual que tenemos acá, que es, yo quiero aquí, por ejemplo, extraerle a esta fecha el día de la fecha. A esta quisiera extraerle el día abreviado, que sería, por ejemplo, el 04. Si ese 04 del mes 2 del 2019 cayó jueves, abreviado sería JUE. Bien. Pero si fuese completo, sería jueves. Entonces, para estos escenarios, por ejemplo, si yo quiero solamente el día, aquí sería el número 12 o el número que representa el día. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría seleccionar esto. Voy a ir a mi formato personalizado. Y acá yo les voy a decir que yo quiero que él me muestre solamente los días. Voy a hacer con 2D. Miren aquí ya como para el 12, es este que está acá. 12.05 me va a dejar solamente el 12. Si le digo aceptar, y aquí tengo esos datos. Aunque aquí en la barra de fórmula me muestra todos los datos todavía. Esto es para nosotros realizar acciones rápidas. Tenemos que eliminarle eso. Quiero que solamente se muestre esto rápidamente. Tengo 10.000 registros y no quiero hacerlo manualmente. Es una labor titánica. Bien. Si fuese abreviado entonces, en vez de agregar 2D, agregaría 3D. Vuelvo otra vez. Más formatos. Personalizado. Y aquí le agrego, en vez de 2D, 3D. Miren aquí el ejemplo, Loom. Ok. Y aquí tengo ese ejemplo. Si fuese el día completo, selecciono nuevamente. Justo 4D. Si se fijan aquí, yo tengo la estructura completa, ¿bien? Día, mes y año. ¿Por qué? Ese es el formato de fecha, él lo coloca automáticamente. Pero, si mañana tenemos la necesidad, como en estos escenarios, miren aquí el día completo, si mañana tenemos la necesidad que me muestre el mes, entonces ya sabemos que en vez de utilizar D, vamos a utilizar aquí 2M, 3M, 4M. Igual para el año utilizaría, en este caso para las últimas 2 del año, utilizarían 2A. Si vamos a utilizar el año completo, serían 4A. Este escenario. Ejemplo aquí. Yo tomaría y en Custom utilizaría solamente estas 4A de acá. Y ya aquí miren donde me dice 2019. Igual que el anterior, si quiero utilizar esa fecha con texto, puedo utilizar personalizado. Y a la hora de agregar el texto, ya yo sé que tengo que agregarlo con comillas dobles, con Shift 2. La fecha es espacio, coma. La comilla doble, perdón. Miren aquí cómo se muestra. Con el espacio luego de la es, porque lo agregué aquí antes de cerrar el paréntesis. Le digo OK y ya aquí se agrega ese contenido. ¿Dudas con la parte del formato de texto? ¿Alguna duda o aclaración? Héctor, adelante. Sí, muy interesante todo. Una pregunta, cuando hablaba del formato de fecha, veía que decía días, mes, año. Si es en inglés, ¿sigue siendo A o es year? ¿O el formato no cambia ahí, aunque sea en inglés que esté el... Bueno, en este caso yo lo tengo en inglés, el mío, Ok, y sigue siendo igual. perfecto. Si en dado caso, podemos hacer la prueba acá, de hecho. Si aquí yo vengo y lo sustituyo, porque en este caso, aquí en mi caso, lo que pasa es que realmente
Puede que como la fecha esté en el formato nativo de año, vamos a hacer la prueba. Aquí el year él lo está viendo como, vamos a aplicarlo a ver qué hace. Lo está viendo como año. Entonces, en este caso tendríamos que verlo como año y no como year. Perfecto, perfecto. Y disculpa una inquietud. El último ejercicio que hiciste, la columna K, ¿me lo puedes mostrar otra vez? Que no lo vi bien, disculpa. Claro. Vamos a ver. Acá lo que hicimos fue, aquí lo que hicimos, que venimos acá y seleccionamos More Number Formats, personalizado, y aquí lo que hicimos fue lo siguiente, que fue lo que hicimos en la anterior. Las comillas dobles son aquí de importancia. ¿Por qué? Porque la comilla doble es lo que le indica Excel que el contenido que hay aquí dentro es un texto. Sin las comillas dobles, Excel va a tratar de identificar la fecha es como si fuese un comando. Y al no encontrarlo va a dar un error. Entonces, aquí tenemos lo que es un texto. Incluso este espacio que dejé acá es porque luego de la comilla doble yo coloqué la fecha que tenga esa celda. Bien, la fecha que tenga. Y por eso vemos que cuando yo le doy a aceptar, las fechas van cambiando según van variando las celdas. Pero el contenido de acá sigue siendo estático. Eso vemos que cuando yo le doy a aceptar, y me dice la fecha es la fecha que tenía, la fecha que tenía, la fecha que tenía. Eso va variando. O sea, tengo un contenido estático y un contenido dinámico. Perfecto, muy bien, gracias. Y si se fija, las comillas dobles no se muestran como parte del texto, porque ya él asume y la remueve de manera visual. Ok, denme un segundito, por favor. Bien, entonces así funciona. Vamos a ver ahora en la unidad 3, que ya aquí concluimos con lo que tienen que realizar en la unidad 2. Ya saben entonces que tienen hasta el domingo 9 a la medianoche para colocar esa actividad acá. Y ya a partir de mañana va a estar nuestro encuentro grabado disponible en esta posición aquí debajo. Esto se debería decir unidad 3. A ver. Aquí debería decir unidad 3, aunque esté en el mismo. Exacto. Ok, entonces en la unidad 3, señores, se nos fue un poquito el tiempo. Vamos a avanzar un poquito para ver esto. Bien, en la instrucción, aquí vamos a ver algunos temas muy interesantes. Vamos a ver el tema de las fórmulas y de las funciones, que no es lo mismo una fórmula que una función. Y vamos a estar viendo eso de cerca. Bien. Entonces, en la guía, también muy interesante la guía, en esta guía un poquito más extensa de la anterior, se profundiza un poquito más sobre lo que son las funciones, las fórmulas, los símbolos, la parte lógica, todo esto lo vemos aquí, el concepto de fórmula y funciones. Aparte, vemos aquí el ejemplo de una fórmula y una función. Básicamente, la diferencia entre una fórmula y una función es lo que tiene dentro, en este caso, que vendría siendo en el caso de las fórmulas, por lo regular, son introducidas manualmente. Luego del símbolo de igual, colocamos las celdas que queremos sean utilizadas como argumentos de entrada o como insumo, y utilizando un operador matemático se va a realizar una tarea. En el caso de la función es un poco más inteligente, puesto que la función ya es una fórmula que está grabada, que tiene una función en particular, pero como valor agregado a la fórmula tradicional,
es más gráfica, la función, y también puede contener varias fórmulas dentro de la misma función. Por ejemplo, si vemos un cálculo de un promedio, si hacemos ese cálculo manualmente, por ejemplo, yo tengo dos valores numéricos, 100 y 100. Permítanme abrirlo por acá, así hacerlo un poquito más. Si tengo aquí un valor numérico, 100, dos valores numéricos, 100 y 100, y a ese valor numérico yo quiero sacarle el promedio, y yo sé que yo tengo que sumar igual a este valor más este valor, presiono Enter, y aquí tengo la sumatoria, y el promedio es igual a la sumatoria, y el resultado lo divides entre la cantidad de valores sumados. ¿Cuántos son los valores sumados? En este caso, 2. Entonces, acá yo vengo y digo, ok, igual a la sumatoria dividida entre la cantidad de valores sumados, que son 2. Al final me va a dar 100 igual. Pero yo tuve que hacer dos fórmulas. Tuve que aquí hacer una de suma, acá. En la barra de fórmula siempre me ayuda para yo identificar cuáles son los valores. Si le doy doble clic, me muestra cuáles son las celdas que están siendo afectadas. Y luego tuve que hacer una división para poder realizar el cálculo y de saber exactamente cuál era el promedio de esos dos valores. Bien. Entonces, en el caso de la función, ya yo tengo una función específica que se llama promedio tal cual, y con esa función yo puedo realizar estas tareas en conjunto con una sola operación. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre una fórmula y una función. Excel contiene poco más de 400 funciones ya archivadas dentro de sí, o sea que realmente son de mucha utilidad. Ya según vayamos avanzando en el módulo intermedio y luego en el avanzado, vamos a ver herramientas más poderosas, más interesantes como los macros, aunque en esta unidad, en este curso, vemos en la unidad 5 un poquito de macros grabado, que sé que les va a gustar mucho, pero más adelante también vamos profundizando sobre esos temas. Entonces aquí vemos algunas conceptualizaciones muy interesantes que lo tengan en consideración. Esta es la forma de nosotros poder invocar una función, que lo vamos a estar viendo también más adelante en esta unidad. Y aquí vemos algunos de los operadores más utilizados, menos, el más, el porcentaje, algunos que son de comparación, mayor que, menor que, mayor, igual, diferente, así sucesivamente. Les recomiendo que le den una leidita a esto, realmente es interesante el material de la guía y profundiza mucho más sobre, miren aquí por ejemplo, tenemos aquí algunas definiciones sobre funciones y lo que realizan cada una de ellas. O sea que ya con esto podríamos ir identificando ante una necesidad puntual qué podríamos utilizar. ¿Qué función podríamos utilizar? Ya en cuanto al foro de la unidad 3, aquí tenemos, aquí vemos ya algo, vamos a debatir un poquito sobre la inserción de las funciones y de las fórmulas, los operadores matemáticos. Bien, eso es lo que se busca aquí, como conocer qué conocimiento usted adquirió con el uso de la guía. Bien, profundizar un poquito sobre ese punto. Ya profundizando un poquito más, aquí tenemos 3 audiovisuales, uno para cada una de las hojas que vamos a estar desarrollando en la actividad práctica. Y en este caso desarrollé 3 audiovisuales separados por un tema de no hacerlo tan largo, no hacerlo tan cansón, sino que ustedes como participantes puedan, si desean, trabajar ahora la primera hoja y ya más adelante, si quieren ir trabajando la demás, pueden hacerlo y así puedan tomarse su tiempo. Y así no tenga que adelantar el video si es uno solo completo hasta el punto que quizá no lo identifico y así sucesivamente. Como por ejemplo este encuentro que estamos haciendo ahora. Si mañana usted viene y quiere entrar a este punto, va a tener que irlo adelantando al pasito porque no sabe realmente en qué minuto estuvimos hablando de eso. Entonces, esa es la función en este caso de dividir los videos en varias sesiones.
secciones. Entonces, acá tenemos la actividad de la unidad. Esta actividad es muy interesante, puesto que ya empezamos a utilizar las fórmulas y funciones, y es para ponerlo en práctica precisamente. Básicamente, en la primera hoja, que es los operadores aritméticos, lo que se busca es que vayamos probando los operadores que tenemos acá y viendo la diferencia entre uno y otro, aunque claro, eso es matemática básica, pero que verlo funcionando en Excel, lo que todavía no lo hayan visto. Básicamente nos dice que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Tenemos tres tipos de fórmulas que pueden ser aritméticas, de comparación y de concatenación. Y aquí nos da un ejemplo de una fórmula. De este lado tenemos lo que es una especie de nómina de prueba, bien, en la cual se les pide a ustedes que vayan desarrollando algunas estos cálculos en base al operador que se les pide que vaya utilizando acá arriba. Por ejemplo, si aquí yo le digo sueldo bruto, aquí tengo un sueldo bruto y tengo un incentivo, vamos a suponer que en este caso el nuevo sueldo bruto sería igual a la sumatoria de estos dos, entonces yo podría decir aquí igual a este valor más este valor. Ya cuando yo le presiono Enter, ya él automáticamente me coloca el resultado. Hay varios puntos a tomar en consideración acá. El primer punto es que tanto las fórmulas como las funciones se invocan desde la celda en la cual queremos que caiga el resultado. Bien, entonces, por ejemplo, si yo estoy acá y yo invoco la fórmula, esta más esta celda que está acá, el resultado va a caer donde yo estoy invocando la fórmula. ¿Bien? Otro punto interesante es que si se fijan aquí, yo estoy seleccionando la celda en donde está el contenido, donde está el valor. Y en la fórmula no nos muestra el valor como 45.000 o como 2.000, sino en base al valor que contiene la celda D6. Es importante trabajar de esta forma porque esto ayuda a que si ese valor mañana cambia, automáticamente el resultado va a cambiar. Y yo no tengo que estar haciendo cambio manualmente en cada una de las fórmulas. Bien. Presiono Enter y ya está. Pero como estos son muchos valores que tengo que hacer en este escenario, yo voy a realizar acá lo que se llama el arrastrado, que lo vimos anteriormente, tanto para los días, la lista personalizada y los números. En este caso, yo voy a realizarlo acá y también aquí vemos que da el resultado que es que en este caso se está utilizando un término que se llama referencia relativa, que la referencia relativa viene por defecto activa en Microsoft Excel. El concepto de referencia relativa lo que nos permite es que una vez yo arrastro el contenido y estoy realizando un cálculo, ese cálculo se hace en base a la siguiente línea, al contenido de la siguiente línea, de la siguiente línea y de la siguiente línea. De esta manera yo puedo ver que si me coloco acá, el cálculo que se hizo cuando arrastré ya es en base a la línea en la cual está realizándose el cálculo en este momento. Bien. Ya entrando en materia por acá, aquí nos pide que realice el operador, por ejemplo, que en este caso es un descuento, va a ser el nuevo sueldo bruto, por el 2.5%. Y ya aquí yo puedo hacer el arrastre. Igual tengo aquí el valor en base a cada una de las filas. Si se fija aquí, estoy utilizando una fórmula mixta, puesto que estoy utilizando aquí una celda dinámica que puede variar su contenido y un valor porcentual estático que ha sido insertado como parte del contenido a ser calculado. Bien, entonces si decimos aquí igual, este valor por el valor que nos dice aquí arriba un 3%, igual lo tengo acá. Y si se fijan aquí, yo, por ejemplo, ya concluí esta parte. Acá yo puedo, por ejemplo, utilizar esta función de acá arriba que se llama autosuma. La función autosuma lo que hace es que si yo tengo una serie de valores secuenciales y luego de esa serie de valores secuenciales tengo un espacio en blanco, yo puedo seleccionarlo todo. Cuando presiono aquí la autosuma, él automáticamente me coloca la sumatoria de esos valores en el valor en blanco que dejé de ver. Bueno, entonces ya cuando yo hago doble clic acá,
yo puedo ver, mira, lo que pasa es que aquí se está haciendo una sumatoria, se utilizó la función sum y se está utilizando desde la celda C5, este 2 puntos representa hasta C3. Que son estas celdas que están aquí seleccionadas. ¿Sí? Con el mismo concepto de la referencia relativa, yo puedo, en este caso lo hicimos de manera vertical, cuando arrastramos hacia abajo, ¿verdad? Pero en este caso yo puedo hacerlo de manera horizontal, arrastrando hacia los lados, y ya el cálculo, ella me lo va a hacer la sumatoria en base a cada una de las columnas a la cual corresponde. ¿Sí? Bien, entonces ya aquí debajo lo que queda de su parte es que ustedes vayan utilizando los operadores que les están pidiendo acá arriba. El concepto de lo que van a utilizar aquí es el mismo el que hemos utilizado acá arriba y deben tener resultado entonces ya en base a ese contenido. ¿Alguna duda con estos puntos antes de continuar con la siguiente? ¿Se entiende? Sí, todo claro. Perfecto. Nos quedan como unos 5 o 10 minutos, bien, para poder avanzar con estas dos hojas. Les pido ahí ese tiempito, por favor. Bien, miren. En la parte del operador de concatenación, que es el que vamos a ver ahora, tenemos este enunciado que es interesante que lo lea. Nos dice que una fórmula de concatenación permite unir en una misma celda. Permite unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolos directamente entre comillas. ¿Se acuerdan lo que utilizamos anteriormente con las comillas dobles, con Shift 2 y todo eso? A esto hace referencia. Nos dice que un punto importante, que el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, con lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado entre comillas, en forma individual o dentro de otras líneas de caracteres. Nos pone un ejemplo, suponiendo que en la columna A haya una lista de marcas y en la columna B el año de su creación. Entonces aquí podemos ver que si fuésemos a utilizar esta fórmula de manera manual, tendríamos que decir, por ejemplo, igual, entre comillas, la marca, la I comercial. Aquí lo que hace la función es del símbolo de concatenación, mírenlo acá. Y aquí me está uniendo este valor, esta cadena de texto, que es estática, con el valor dinámico de la celda, que en este caso representa la lista de marca. Y luego me une la lista de marca con otra cadena de texto que me dice que fue creada en, y aquí me dice el año de la creación. ¿Okay? Si se fijan, al final de la marca, él tomó en consideración este espacio. Porque el espacio, si no lo agrego, queda todo pegado. Bien, entonces lo agregó dentro de la misma cadena de texto. Y luego de que mostró la marca, entonces cuando fue a crear la próxima cadena de texto, lo incluyó delante. ¿Bien? Para que fue creada no quede pegado con la marca. Esto es una forma manual de hacerlo. En nuestro caso, vamos a utilizarla. Adelante, Melqui. Una pregunta, en el ejemplo que tú estás mostrando ahí, veo que la I comercial al final no está cerrando el comando. ¿Esto no es, no es inconveniente? No, porque en este caso la I comercial lo que hace es unir. Bien, unir. Okay. Entonces, si ya uniste, la fecha fue creada, el año, y si te fijas aquí está el espacio, luego de año, está el espacio del año. Entonces, aquí él te agrega el año y ya ahí termina. Ok, perfecto. Bien. Entonces, si yo lo quiero hacer acá, vamos a hacerlo más fácil. Pero vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. ¿Qué me pide acá? Aquí yo tengo lista de nombre y apellido. Aquí yo tengo año de nacimiento. Y aquí tengo nombre y apellido, que es lo que me está pidiendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo desde acá invocar, aquí yo puedo utilizar el buscador de funciones, que es este, el asistente que me permite buscar cerca poco más de 400 funciones. Y aquí yo tengo todas esas funciones. Aquí yo tengo las que son de uso frecuente, son estas que están acá. La puedo buscar también por categoría.
que son estas las diferentes categorías. Si la quiero buscar manual, le digo aquí todas, y aquí me aparecen todas, la voy buscando en orden alfabético. O si quiero buscarla con el buscador, también la puedo utilizar aquí. Puedo decirle aquí, la fórmula se llama concatenar. Y cuando le digo go, ella me va a traer todo lo que tenga que ver con esa palabra. Bien. Y según yo me voy desplazando, ella me va a ir dando una breve descripción aquí debajo de lo que hace esa función. Bien. Entonces debo utilizar esta que se llama concatenate. Join several test string into one test string. Une varias cadenas de texto en una sola cadena de texto. Le digo OK. Y ya aquí ella me va a pedir cuáles son esas cadenas de texto. Entonces aquí yo puedo decirle José. Y aquí, si le digo, por ejemplo, Colón, miren cómo él aquí me lo deja todo unido en la vista previa. ¿Por qué? Porque no agrego un espacio. Bien. Entonces, por esa razón, yo le digo que espacio, y miren qué bien hace esto. Cuando yo me paso a la siguiente celda, y abajo, él va a agregar las dos comillas en los extremos de ese espacio. Mírenlo acá. Entonces, esa parte del espacio es vital, ¿bien? Luego le digo Colón, y miren entonces ahora cómo queda. José, espacio, Colón. Bien. Entonces le digo aquí, OK, ya lo tengo acá. Y si le digo doble clic, en este caso, si no quiero arrastrar manualmente todo, puedo darle doble clic y él hace el arrastrado hasta donde finaliza la cadena. Bien. Entonces, así funcionaría en este caso. Ahora, vamos a ponerlo un poquito más complejo. En este escenario, me dice que forma una oración. Entonces, aquí yo voy a invocar nuevamente la función, concatenar, y le voy a decir aquí, por ejemplo, para inventarme algo, o sea, el año de nacimiento de José Colón es o fue. Es el año de nacimiento de José Colón. Ah, no, en este caso, José Colón. Vamos a utilizar esto que está acá. ¿Bien? El año de nacimiento de. Paso a la siguiente. Miren cómo ella automáticamente me agregó la comilla doble, escribiendo después del espacio. Para José Colón vamos a utilizar aquí este que ya lo concatenamos. No tenemos que usarlo nuevamente. Miren aquí cómo va creciendo la cadena de lo que estoy haciendo. El año de nacimiento, espacio de, espacio José Colón, espacio es, espacio. ¿Para qué digo espacio? Porque, por ejemplo, José Colón, hay un espacio luego de Colón, luego digan la palabra es, y luego de ese espacio, me coloque el año. Un clic aquí debajo, miren aquí donde él me agrega la comilla, miren aquí cómo se va mostrando, y aquí le doy un clic entonces en este cuarto parámetro, en donde va a mostrar el año, que es este. Mírenlo aquí cómo se muestra. De José Colón, el año de nacimiento de José Colón es 1978. Le digo OK. Le doy doble clic para que arrastre acá en la parte inferior. Y aquí yo tengo todo eso realizado en base al contenido que tengo aquí. Si se fijan, hacer eso quizás no es algo que nosotros hagamos en el día a día. Quizás esto realmente no sea un ambiente de su vida real, pero lo que sí es importante saber es el proceso y que es algo genérico que ustedes lo pueden aplicar en lo que ustedes hacen en su día a día con Excel. Si tienen una necesidad puntual, lo pueden aplicar. No tiene que ser esto de fecha de cumpleaños, de Juan, de Pedro, de Lucas. Entonces, es importante conocer esa parte de concatenar. Por último, aquí tenemos el uso de otras funciones que también son utilizadas. En el caso de la función, nos dice aquí que es un tipo de operación que tiene una estructura determinada por el programa y nos dice que Excel cuenta con más de 400 funciones. Y aquí nos muestra la sintaxis. La sintaxis no es más que cuáles son, cómo es invocada la función, la cual se llama el nombre de la función, y se colocan aquí los argumentos de entrada, que son esos valores que yo quiero que ella calcule. Si esto lo llevamos quizás a algo de nuestra vida cotidiana, podemos tomar un ejemplo que a mí me gusta, que se llama si yo quiero hacer una batida de fresa que me gusta mucho.
la licuadora haría la función, haría el trabajo de la función. Bien. En los argumentos serían la fresa, el hielo, la leche y todo lo demás, ¿verdad? Que se utilizaría para eso. Y el resultado, esa batida, deliciosa batida, sería el resultado luego de que la función la procesa. Entonces, por ejemplo, acá, yo puedo venir aquí, insertar función, buscar la función suma, que ya la hemos utilizado anteriormente, ¿verdad? Y puedo pasarle el parámetro de los valores que quiero sumar, que son estos que están aquí. Como están en secuencia, puedo seleccionarlos todos de manera uno detrás del otro, en este caso dejando el clic izquierdo presionado y arrastrando. Cuando le doy a OK, voy a tener aquí el resultado. Bien. Y la idea es que ustedes vayan probando todas estas funciones, que no son tantas realmente, pero que vean la diferencia. Por ejemplo, esta me permite identificar cuál es el valor máximo dentro de todos estos valores. Entonces yo puedo venir aquí y decirle función, decirle aquí la función match. Aquí me da una breve descripción de lo que hace la misma. Le digo OK y aquí arrastro los valores y ya me dice, bueno, el valor máximo dentro de todos ellos es 60. Si mañana este valor de aquí arriba cambia a 75.000, le doy a Enter, ya ese valor cambia y el valor de la sumatoria. Entonces, la idea aquí es que ustedes sigan utilizando, vayan probando estas funciones, coloquen los resultados acá, y una vez la práctica sea concluida, entonces la van a cargar en el coloquio aquí de la actividad 3. Que es esta. Hay otra función que dice contara. Sí. Contara, en este caso lo que hace es, en el caso, para entender esta, primero tenemos que entender contar. Contar, en este caso, lo que cuenta es las celdas que tengan valores numéricos. Bien. En este caso, si aquí yo tengo 9 celdas con valores numéricos, ella me va a decir aquí que hay 9 celdas. Sí, esa la entiendo, pero la otra. Si yo elimino, por ejemplo, un valor numérico, ella me va a decir 8. En este caso, contará, lo que hace es que ella me cuenta las celdas que tengan cualquier tipo de datos. Puede ser tanto numérico como una cadena de texto, una palabra, una letra. Bien, no solamente valores numéricos, sino todas las celdas que contengan un valor. Si dentro de esa celda si dentro de esas celdas hay alguna que tiene un valor en blanco, que no tiene ningún valor, perdón, entonces él no la cuenta. Pero contar solamente cuenta valores numéricos. Contará, en este caso cuenta valores numéricos y letras también. O sea que el contará la cantidad de celdas que hay, no importa qué valor tenga. Exacto. Todas las celdas que tengan un valor específico, sin importar si sea número o letra, y así. De acuerdo. Eso es lo que hace. Y ya por último acá van a hacer el promedio, que fue el que hicimos ahorita de manera manual. En este caso lo van a utilizar, que se llama, esa función se llama average, averaje. Así la van a buscar. Average, aquí le aparece, average, es que retorna la media aritmética. Y contar sería count, y contará sería count A, que es esta que está acá, en inglés. Bien, porque aquí la tengo en español. Otro punto interesante, cuando estén trabajando con las funciones de manera manual, porque en este caso estamos usando el asistente, pero más adelante ustedes van a aprender a utilizarla de manera manual, son los separadores. En este caso, si se fijan aquí, por ejemplo, si acá yo vengo y le digo, voy a hacer este mismo valor de la suma, por ejemplo, pero lo voy a hacer diferente. En este caso, en vez de arrastrar todo, voy a hacer, por ejemplo, quiero que aquí me coloque este que está acá, este que está acá. Bien, estoy agregando como valores como que sean salteados, como que no sean una secuencia de otra. Cuando yo le digo aceptar, él me tira aquí la sumatoria. Bien, pero si se fijan aquí en los argumentos de la fórmula, recuerden que siempre la barra de fórmula es su asistente, su ayudante, para determinar cualquier error. Usted le da doble clic,
usted se puede dar cuenta cuáles son las celdas que están siendo afectadas. Y si en dado caso usted seleccionó una que no era la correcta, entonces puede hacer el ajuste. Pero adicional a esto, cuando yo utilizo la función de esta forma seleccionando al azar, me voy a dar cuenta aquí que la coma que me agrega entre un argumento y otro, ¿ven? A eso se refiere acá con el argumento que se está utilizando como separador de argumento. Se puede utilizar la coma o la punta y coma. Aquí. Separador de los argumentos puede ser coma, punta y coma. Entonces, si en algún momento usted está utilizando una función y lo está haciendo con coma y no le funciona, entonces debe cambiar a punta y coma. Aquí, en la función, le dice, mira aquí, cuál es el separador de argumento que está utilizando su sistema. Esa es la sintaxis. Vamos ahorita. Entonces, esa coma significa suma esto y esto y esto y esto. Bien. Mientras que si utilizamos la función y arrastramos con esta secuencia, recuerden que el 2 puntos significa hasta, desde E5 hasta E3, porque es una secuencia de todos los valores. Esta puede ser al azar. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, si no tienen dudas sobre lo que hemos visto, de todas formas, si tienen y más adelante surgen y quieren aclararlas, saben que pueden contar conmigo, estoy a las órdenes. De lo contrario, si no tienen en este momento, sería todo por nuestro encuentro del día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro encuentro. Para mí un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Pasen Buenas buenas. tardes. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Pasen buenas buenas. tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.